Vale, pues ¿cómo vais a ir hacia allí? ¿Vais en plan tranqui o vais a ir como fue Angie la última vez dando vueltas en círculo? Yo después de los sucesos recomendaría vigilar, sí, ¿no? O Yo sea, daría alguna vuelta así como para despistar por si acaso nos siguen. ¿Las otras también como para despistar al coche de detrás? ¿El coche de detrás es el suyo? Pues hombre, yo confío en que es muy buen conductor. Sí soy. A lo mejor era pique, a ver si conseguías dejarlo atrás. Mejor que yo, teóricamente. de hecho es el único que conduce bien, ¿no? Bueno, la Es ficha el de único que he Anaís... tenido suerte en los dados y es verdad que le puse mucho hincapié en que conducía. Sí, creo que era la única ficha original que ponía que sabía conducir era la de Anaís. En concreto, conducción temeraria. Qué útil. Y hacía parte Bueno. de que el parkour no fue suficiente por lo que sea. Parkour sobre ruedas. Vale, pues entiendo que Tiago va siguiendo a Angie, así que es Angie la que tiene que tirar, pues, no sé, distracción, vueltas, aleatorio, sigilo, esas cosas. Acción. O cognición. ¿Quieres tirar ligar aprovechando? Buena memoria. ¿Puedo tirar buena memoria? Voy a Vale. bailar. Oye, Ale tiene pupa aquí en su barra de vida. Uf, 5. Ah, sí, no sé cuánto me cura lo de Jenna, la verdad. Sí, es verdad, que aquí estabais todos muy malitos. Quienes recibís daño, perdéis daño físico, perdéis un punto de acción, pero con la curación de Jenna, pues la recuperáis. Realmente, Juana, es que tú no tienes la barra de vida ahí puesta, pero entiendo que te lo has quitado. Tú sigues teniendo... Sí, yo me lo quité, lo de movilidad. acción. Entonces, puedes tener toda la vida, porque te puedo volver a bajar toda, pero realmente el problema de la mano lo tienes. Quiero decir, no vas a poder agarrar alegremente las cosas, igual que a Ale, si le doy un golpecito por ahí, pues nos reiremos todos. Entonces, estáis bien de vida, pero ya no tenéis tokens. Así que O sea, recordad. me vuelvo a poner mis 3 puntos. Sí. Pero si vas a hacer alguna acción que tenga que ver con la parte dolorida, ahí sí que tienes menos acción, ¿vale? Vale. No me hagáis el pino puente, que volcáis las dos. O sea, iba coja y un poco manca, ¿no? De la izquierda, por suerte. Sí. Que parece la canción de Shakira. Es que lleva el ritmo la sangre ella. Vale, pues habéis dado varias vueltas. Entiendo que si en el caso de que Tiago se hubiera quedado atrás, de todas formas le esperarías. Con lo cual no le vamos a hacer tirar a él. No vaya a ser. Y poco a poco os iríais acercando a esa zona. No sé, Angie, cuán cerca aparcaríais. Supongo que... Supongo que cerca, sí, para no exponernos mucho, ¿no? Vale. Aparcáis al lado Tiago, Claudia, Beatriz. Sí, sí, hueco, sí. Igual me quedo yo en el coche. Dadles un besito de mi parte. De acuerdo. Pues Juana, bajas del coche y te acercas al coche de Tiago, Ale y Claudia Beatriz. No hay nadie por la calle, ¿no? Alguna persona paseando al perro o yendo a comprar el pan. Gente normal. Un poco fiable. Aparentemente. Una persona con un periódico con 2 agujeros. Lo habitual. Exactamente. Bueno, pues vamos dentro. Pero, ¿y Angie no viene? Querrá quedarse con el coche en marcha por lo que pueda Está pasar. bien que alguien vigile. Sí. Entonces, Claudia Beatriz va hasta el coche y te peta en la ventana. Bajo. Y te da un abrazo, así, sin preguntar. Pues la cojo Súper como incómodo. puedo. Sí. No te preocupes, que no va a pasar nada. Te me cuidas, ¿eh? Sí, sí, tú también. Porque le prometí a tu madre que vas a estar bien siempre.
Eso espero. Te mira así para atrás de fondo. Te pareces tanto a ella y te abraza otra vez. Me estoy aguando un poco. Luego nos vemos pronto, ¿vale? Acordaos de llamar y mandarme fotos para que yo os recomiende estilos. Sí, pero tener mucho cuidado, ¿vale? Y le cojo la mano así fuerte antes de que se vaya y se la aprieto un poco y le suelto. Si me necesitáis me llamáis, ¿eh? Yo voy a donde necesitéis. Vale. Y se va. Y sube la ventanilla. No te vaya a entrar un grito. Y la subo. Se va mirando atrás de vez en cuando, preocupada. Coge aire, que empieza su nueva aventura en un encierro nuevo. Y bueno, ¿vais a quedaros un ratito a tomar algo? Bueno, saludaremos. Le estaremos las instrucciones, pero tendremos que irnos rápido. Claro. Pues vamos arriba entonces. Ujú. Vale, pues cuando lo veis desde fuera es un edificio bastante alto, tiene algunas 3 o 4 plantas y cuando subís están en la tercera y allí pues veis que tiene una puerta, buena puerta de seguridad, así que supongo que timbraréis a alguien. ¿Quién Que va a Tiago timbrar? haga el Voy a saludo hacer eso. secreto. ¿Haces el saludo secreto? Sí. Pues escucháis un ruidito como que se paran la mirilla y luego unos ruidos de fondo y abren la puerta y no veis a nadie. Doy un paso tembloroso hacia adentro. Voy a apretar la puerta contra la pared porque está detrás de la puerta me se den un cabezazo. Escuchas un... y pues Tony saltará a sorprenderte, Ale. ¡Hey! ¿Cuánto tiempo? ¡Ey! Aquí estás, ¿eh? Ya hacía tiempo que no me veías. Aquí estás tú. Y te mira, te apalpa. ¿Cómo pudiste haber hecho eso? Bueno, era necesario en ese momento. Bueno, yo estoy haciendo algo parecido, ¿no? Sí. Estamos en una situación parecida, sí. Pero yo estoy encerrado. Bueno, esperamos que no por mucho tiempo. Además, te hemos traído compañía. Mira el gato de Tiago. Un gato. ¿Os vais a Ahora quedar? va coger por el cuello y le va a rascar la cabeza. Pues te va a abrazar así, en plan por detrás de colegas. Y luego ya te va a abrazar entero porque no va a aguantar el tipo. ¿Os vais a quedar? Yo estaba ya en el coche. Ya Puedes subir. un poco lo de siempre. Entonces, No es óptimo, pero nos quedaremos todo lo que podamos. ¿cuánto tiempo más vamos a estar aquí? 3 días, mínimo. Entonces volveré y me lo podrás volver a preguntar. Vale, entonces podemos tener la casa sucia durante 3 días, por lo menos. Solo hay Bueno. un pequeño detalle, que es que tenéis niñera. Y se va a apartar para que se vea Claudia Beatriz. ¡Hola! Y se acerca para darles un abrazo, como si fueran niños de 10 años, y os miran en plan. Solo tienen 17. Unos más tienen. Y sale uno de fondo diciendo: ¿y la loca no se queda? Porque ella sí debería estar en el manicomio. Aaron. Se va a acercar, le va a coger la cara con las 2 manos y le va a decir: pórtate bien, ten cuidado, no hagas esto en nuestro piso, cuidaos mucho. ¿Vas a estar bien? Sí. ¿Y tú? Sí, muy bien. Yo es que Va a estoy estar muy todo bien perfecto. acompañado. Le va a coger Ahora la cara sí, otra vez y va a hacer somos muchos. ¡iu! Es que si nos obligáis a estar encerrados, pues... Y se pone un poco colorado.
Le va a pinchar las mejillas y va a decir... Corazón, son cosas que no necesito saber. Yo creo que sí, porque a lo mejor no las sabías. Tú no me has contado estas cosas. ¿Quieres entrar y contarnos tus experiencias? No necesito tener ese tipo de charla contigo. Aarón. No. ¿Segura? Y desaparece unos momentos. Y luego reaparece. Pero pasad y contadnos cosas. No reapareciste para mí. Para mí tampoco, no me veo. Yo tampoco te... Ya. Pero veo a Zupe muy quietecita. Eso es que no me está dando la visibilidad que me merezco. Hay que amenazar. Pues... Pero quedaos un rato o algo. Y lo dicen un poco en bajito. Hemos conseguido simular una especie de twister. ¿Podéis jugar? Es que estoy un poco coja, ¿eh? Lo hemos hecho con servilletas. Entonces es más peligroso, lo cual es más emocionante. Bueno, ¿Está el rápido, twister bien. montado en el suelo? No, pero lo montamos rápido. Está bien que estéis siendo creativos. Eso ayuda. De hecho, me molesta porque sí que suena un poco divertido. Tenéis lo que era una partida. ¡Vente a jugar! Radio Beatriz. Vosotros lo montáis. Acompañamos a Beatriz de su habitación. Que se instale. Os doy una paliza jugando y nos vamos. Pero no es como tú te lo piensas, porque no tienen por qué estar en línea los colores, los podemos mezclar. Yo te enseñé todo lo que sabes de moverte por la ciudad. Fuera con un twister. Veremos. Señorita Claudia Beatriz. Y la guían. Ella se siente un poco rara, porque normalmente quien la trata así pues es el servicio. No el niño el que se supone que va a cuidar. Así que se va siguiéndole y mira a Ale en plan... Pero vengo ahora, ¿eh? No te vas sin mi besito. Claro, tranquila. Soy capaz de Instálate. perseguirte, ¿eh? Empieza a estirar. Pues mientras Guille la va a acompañar, Aaron empieza a colocar el twister y veis que coge un montón de servilletas, se da la vuelta y empieza a lanzarlas hacia atrás. No. Es aleatorio, de verdad. Sí. Y luego si alguna Pero se queda la un poco pegada, distancia. se para. Claro, es la hostia. Bueno, yo creo que debería empezar y gira así, aleatoriamente, y señala a Juana. ¿Te ha tocado? Súper aleatoriamente. Literalmente tengo una mano menos. Bueno, Vamos pues a tirar con una jugaremos menos de acción, venga. todos. Exacto. Y ahora para elegir qué color te toca, tenemos bolis de colores. Nos llega con la Que tapa te llevo un rato. y te deja ahí. Coge. Coge cualquiera al azar. Pues te ha salido el azul. Y la parte del cuerpo, a lo mejor nos gusta como lo hacemos nosotros. Una ceja levantada. Pero podemos hacerlo tirando una pelota y donde te dé. ¡Mejor! ¡No! No, de hecho no. De hecho no. Este se Las quita dos esa pobres cosa, tuyas. definitivamente. Sí, venga. El brazo derecho está prohibido para Juana. Sí. Lo intentaré. Ahora va, el brazo derecho. Me ha salido un 4. No sé qué parte era esta de morirse. Venga. Pero ahí hay más partes de las que utilizas en el twister. Sí, Entonces, pero si te vamos toca a el torso- centralizar. Así que es el brazo derecho. ¡Te ha
golpeado aquí. Te puedes Bueno. tumbar. También es cierto. Ostras, se le ven que los ojos se le ponen llorositos durante un segundo del shock de dolor. Va a mirar a su hermano con muchísimo odio. Y va a apoyar el brazo izquierdo en el azul. Y se le va a quedar mirándolo, como retándolo, en plan, atrévete a decirme algo. Si te atreves. Pues te va a mirar y te dice, pues muy bien, veo que vas avanzando, enhorabuena, poco a poco. Y ahora... Ah, ya viene Tony. Golpéame. Y le pasa la pelota a Guille y Guille se la lanza a él. Un 10. Juana va a gritar, véngame. Eso no era la cabeza. No, es el 1. Es la Mira. pierna. Así que tu hermano Aarón se coloca ahí, en el verde, mirándote. ¿Ves qué fácil es? Lo va a asesinar. Una vez empezado, es tan fácil seguir. Pues Tony se acerca a Tiago para que coja un color. Voy a coger uno cualquiera. Vale, coges el verde y Tony se pone desde lejos, probablemente como jugaríais alguna vez alguno de los juegos, y empieza ahí a practicar el lanzamiento que le hayas enseñado. A ver si nos rompe una luz. El 6. Pues tú el brazo izquierdo. O sea, la mano izquierda. Así que ya estáis ahí doblados. Parkour. Un saltito así. Uf, Te vuelca. Apoyarlo. Te resbala la servilleta. ya me voy a la mierda. Y Tony te mira decepcionado. Igual me has enseñado muchas cosas, pero la vejez afecta. Ya te llegarán ya los 27. Y le toca a Ale. ¿Quieres ser golpeada? Le voy a tirar yo la pelota en el pie que tenga bien. que no sé cuál es. Realmente me voy a acercar y le voy a dejar caer la pelota en el pie. Uy, favoritismos, ¿eh? Soy una princesa. Y luego se acerca Claudia y Beatriz y dice, venga, tú también juegas. Y antes de que ella pueda saber dónde está, le lanzan una pelota. Al pecho, justo al centro. Venga. Y se Una queda, flexión de Claudia Beatriz. pero, ¿y esto? ¿Qué estáis haciendo? Tienes que colocar la cabeza en el rojo. No, el pecho. Era, ¿no? Sí, pero es que el pecho es muy difícil. Bueno, Ella os mira túmbate sobre el rojo. y mientras se va tumbando con cara de escéptica te mira, ¿esto es lo que me espera? Y para acelerar el juego y que estemos aquí todo el rato, si queréis hacéis vuestras tiradas de equilibrio y quien saque la peor pues será quien haya caído primero y esas cosas. Equilibrio es acción. Sí, tú lo harás un poco defectuosas. Claro. Porque no siempre te va a tocar la pierna. Ah, mira, ahora ya se vuelve más digno. Madre mía, Juana. Uf, con su mano Bueno. mala le ha dado una rampa y ya no la mueve nadie. Bueno, tú de aquí me quitas los dados que quieras. Yo tiro la tirada normal. Claro, el 6 es el que te quito. Pues mira, pues ya está, no pasa nada. A ver, oye, que tienes competición aquí, ¿eh? Aquí no tanto. Y vamos a ver, Claudia y Beatriz. Oye, ni tan mal. Me va mal. Vale. Para conducir pues- no, pero Para conducir no, pero para hacer es que ya empezó con el pecho, ¿sabes? Ahora solo se le extiende como un caracol. Vale, pues creo que la peor persona ha sido quien sacó el 7, ¿no? creo que fui yo, ¿no? Saqué un 3. Bueno, sí. Tú eres la primera en perder, así que luego eres la que puede aprovechar para lanzarle pelotas al resto. Que es lo más divertido. Y después perdería Aarón, pero diría que es culpa de Juana porque estaba poniendo caras de loca y él se estaba riendo y no podía evitarlo. La vida es así.
Y luego perdería Tiago, porque ha sacado un 6, pero es que aquí hay 7. Eres tanto. Bueno, sí, porque el resto es un 7. Empatarían aquí Juana y Guille. Estarían ahí al pique, así que venga el desempate. No. ¿Cómo? ¿O qué? Pues con un 6 o más. Bueno, No. Pues Guille se alza con la victoria y dice: yo soy el ganador y me merezco la tiara del logro. Y se coloca la pañoleta que le habías regalado y te Eso te dice: estás muriendo, dime que lo lavas alguna vez, por favor. sí, claro. Luego ponemos la lavadora. Y miráis hacia el baño y ya veis un montón de gallumbos sucios que habrán traído de la otra casa, así de una bolsa, y lo habrán tirado ahí. Y Claudia Beatriz te dice: oye, ¿y no se puede quedar alguien más? Igual podemos contratar a una asistenta. A ver, van a ser solo 3 días. Yo creo que lo puedes manejar súper bien. Además, tú imagínate el potencial que tiene esto con tu talento. Te mira preocupada como un gatito para que la salves. Pero te dice: vale, pero prométeme que vais a estar bien. No vais a hacer nada que yo no os dejaría hacer. No, claro que no. Esto da igual que los gallumbos, ¿eh? Claro que no. Además, claro, aquí necesitan a alguien que los controle, una adulta responsable. ¿Y a quién vais a llamar? Porque yo no tengo teléfono. Bueno, llamamos al suyo. Vale. Y se acerca a Aaron y le dice: no se preocupe, señora, yo le voy a contar un montón de anécdotas de una loca de remate. Además, les puedes buscar un look o algo. Sí, la verdad es que les vendría bien cambiar de look. Podríamos probar un montón de cosas, pero no os quiero presionar. Lo voy a hacer sutilmente. Sí, estarán aburridos, o sea que les vendrá bien. Puedes presionarles, yo te doy permiso. Lo importante sí, es que también. salgáis aquí, os quedáis aquí tranquilitos los 3 días y volvemos enseguida. 3 días. ¿A dónde Bueno, vais? 3 días ir y 3 días volver en realidad, ¿eh? No, 3. Y en principio es prorrogable. Ya os avisaremos por si acaso. A ver, todo depende de cuán lejos vayamos. con ¿Y el a dónde móvil. vais a ir? Eso sabe Tiago, hay una ruta especial. Para el norte, no recuerdo, que bien no recuerdan porque aún lo sabía. Hace 10 años lo sabía. Vale, pues intentará contener las lágrimas, así que no va a hablar mucho porque si no se le escaparán. Y os irá dando un abrazo, se acercará a Juana y te dirá: cuídamelos, que ellos no saben cuidarse. Cuida también a los nuestros. Y cuídate mucho también. Sí, no te preocupes. Seguro que a mí también se me pega algo de su estilo de ropa. A lo mejor cuando volváis llevo unos gallumbos solo. A él le ha gustado el plan, ¿eh? Y se acerca a Tiago, te abraza y te dice: yo sé que tú eres capaz de hacer muchas locuras por mi niña, pero no hagáis ninguna, solo arrástrala lejos del peligro. Aunque le duela la pierna, tú quítala del peligro. Prometo intentarlo. No. Promete conseguirlo. Es que por lo que me habéis dicho últimamente me parece que se ha arriesgado mucho innecesariamente. Sí, pero ya le he dado un par de cabezazos al respecto. Yo creo que por lo menos no se arriesgará sola. Que de donde venimos es una mejora. Pero es mejor si evitáis el peligro. Lo intentaremos. Podéis aprovecharos para ir a Europa, lejos, y luego me avisáis y me llevo a los niños allí. Creo que vamos a ir en coche. Así que no creo que lleguemos hasta Europa. Pero a futuro, oye. Pero vamos, escapad ni del nosotros. lugar y no volváis más.
No creo que pueda, no quiero mentirte, Claudia Beatriz. Pues te abraza un poco resignada y te da un abrazo después muy cariñoso. Si yo te estoy diciendo que eres como mi hijo. Que sepa que, aunque no le está diciendo lo que quiere oír, sabe que va a tener cuidado. Pues te abraza con mucho cariño y te mira varias veces. Me voy a fijar con cuántas heridas nuevas llegas. Yo creo que me he hecho un rasguño. Mata un trozo de oreja. Y luego mira hacia Ale. Vicky, mi niña. Me da un abrazo. Te abraza de vuelta, pero intenta abrazarte más por el lado derecho. Se aprecia. Tranquila, si va a ser un ir y volver. Ya. Pero no hagas las locuras que estabas haciendo últimamente, ¿vale? Vale, pero tú también tienes que tener cuidado aquí. No salgáis por nada y estar atentos de los ruidos y demás. ¿Solo haré locuras si no recibo llamadas vuestras porque iré a buscaros? Está bien, te llamaremos. Y no me digáis mentiras. Que vale. Nada de decirme que estáis bien cuando no estáis bien, ni que estáis en un sitio en el que no estáis. Aunque quizás lo deberíamos trucar. Decidme los nombres del sitio al revés. A ver, no sé si el sitio exacto será buena idea decírtelo. A lo mejor nos podemos pasar una foto igual de un mapa y nos decimos los números que salgan en el mapa ese. Bueno, si pasamos por una gasolinera y compramos un mapa, podemos verlo. Y te me alimentas bien. ¿Cuándo no lo he hecho? No lo sé. Pero seguramente muchas veces. Y que te revisen bien esa herida. Pero si ya estoy perfecta, mira. Prácticamente puedo saltar. Mira, un saltito muy pequeño y ya. Y te coge como si fuera una niña pequeña. Y a Blanca la cuidáis también con cariño y a todo el mundo, ¿vale? Y no habléis con mucha gente. Solo contigo por teléfono. Exacto. Y te vuelvo a abrazar muy fuerte. Por favor. No quiero que esta sea nuestra despedida. No lo será. Vamos a volver. Y mientras te está abrazando y atosigando un poco, te abrazan por detrás Aarón y Guille, intentando esquivar el brazo izquierdo. Probablemente no lo consigan tan bien como ella. Y te dirán, vuelve pronto, ya le he hablado de tus guisantes, tendrás que preparárselos. Son increíbles, además. Me han hablado mucho de ellos. Le va a susurrar a Guille. Ya sé que le hemos dicho que te va a cuidar ella a ti, pero cuida tú de ella. Ese siempre es el plan. Y le da así en el pelo. Aunque ahora estará más alto, supongo. Y luego se acercan Guille a Tiago y Aarón a Juana y os hacen... Os levantan la mano y os hacen ahí como un saludo que os han inventado ellos. Es el nuevo saludo de hermanos, tenéis que aprenderlo. Repítelo. Pero versión izquierda. Claro. Cabezazos. Pues te lo repite. ¿La tienes? Creo que sí. Pues cuando nos volvemos a ver lo tienes que hacer, así que practica con Tiago. Le guiño el ojo a Tiago y le digo, lo haremos. Tenemos una apuesta a ver quién tiene el mejor hermano, así que quien lo consiga hacer mejor gana. Ahora miro a Tiago de otra forma, en plan, competición. En plan, ya no somos colegas, ahora ya, esto es serio. Te hago en plan, qué tontería, y si de repente Juana está en plan tomándose demasiado en serio, y es como... raro. Es como el momento en el que te tomas demasiado en serio el Mario Kart. Pues yo estaba aquí tranquilamente cogiendo la princesa Peach y de repente... Viene Bowser, quita coño. O sea, hay un vídeo de Luigi adelantándote con cara de mala hostia. ¿Es eso? Y luego
os abrazan y os dicen, te voy a echar de menos, aunque no lo reconoceré en alto. Y me cuidas a mi cuñado, y el otro te dice, me cuidas a mi cuñada. Por supuesto. Qué bonita, desagradable. No es una persona súper válida y súper apta. Y en bajito al oído os dicen, y luego me tienes que contar un montón de anécdotas ridículas de él. Cada uno de su novio, claro. Y luego os abrazan en serio y volved pronto y enteros. Y os juzgan porque no estáis enteros. Esto es aerodinámica. Juana le va a dar un beso en la cabeza a Aaron y va a aprovechar para acercarse a su oreja y le va a decir: sigue teniendo cuidado y avísame si pasa cualquier cosa, ¿vale? Vale, ya te avisamos lo de los coches, así que todo controlado. Y mientras dice eso, Le va- Guille dice, no os podéis ir sin una cosa. Y se acerca a la cocina y veis cómo abre el horno y empieza a salir un olor no muy grato, así como a quemado. Y veis cómo guarda unas galletas con muy buena pinta en un tupper de la abuela para que disfrutéis del camino. Muchas gracias, esto lo podría haber cocinado yo. Yo creo que lo hemos hecho mejor, pero ya las probaréis. Fuera de aquí. Y os miran con cariño y dejadle alguna a Angie y a Blanca y darles recuerdos a todos, a Romeo, a Pablito, a Quique, ¿vale? Aunque esté desaparecido. Vale, Carlos va a coger el cabezón de su hermano y va a apoyar la cabeza y le va a decir: no la líes, mantente escondido, volveré a por ti. Vale, pero todo es lo mismo. Y va a dar un pequeño cabezazo. Pues te lo devuelve y te da un golpecito en el hombro y se echa hacia atrás. Y te mira muy serio y muy preocupado, pero no dice nada más. Le va a sonreír y le va a guiñar un ojo para quitarle un poco de hielo. Y cuando ya os vais acercando a la puerta, veis como ellos se agarran un poco del hombro como para darse apoyo y veis de fondo a Claudia Beatriz con cara de situación. lo estás haciendo genial. Soy una aguantavelas. Y entiendo que os iréis. Mientras tanto, Angie habrá estado ahí pasándoselo muy bien en el coche. ¿Te habrás quemado al sol? Yo creo que ya estaría escribiendo en el móvil. ¿Qué pasa? ¡Ostras! Hemos tenido una partida de Twister, es verdad. ¿Todo bien? Hasta irrespetuoso ha sido, madre mía. Sí, es que tenía un poco de tiempo. Bueno, no pasa nada. ¿Se han quedado tranquilos? Todo lo tranquilos que se pueden quedar, sí. ¿Nos vamos? Tenemos que ir a recoger a Blanca. Yo habría avisado, si nadie la había avisado en este tramo de tiempo, yo habría avisado a Blanca. No, Sí. pues no te hubiera cogido. Bueno, pues oye, Blanca no me coge. Bueno, pues vamos al piso, ¿no? ¿Estará por ahí? O a lo mejor no, Pasamos por pero habrá que probar suerte. Vale. Ahora mientras estáis ahí comentando, te suena el teléfono, Vicky, Ale, Ada. ¿Y qué pone en la pantalla? Pues no sé qué nombre le tendrás, pero es Samantha. Ah, la jefa. Bueno. Ah. Voy a coger el teléfono. Hola. Hola, llamé por la mañana a tu amiga y no me coge tampoco. ¿Cuándo vais a pasaros por el trabajo? ¿Os acordáis que tenéis un trabajo? Sí, tenemos un trabajo. Lo siento mucho, pero
creo que no vamos a poder seguir con el trabajo. Lo dejo. Tenemos- ¿En no, serio? teníamos. En este momento, porque también ha faltado el operario. El compañero vuestro que teníais tampoco ha venido. Pues ni idea, ¿eh? Yo. Ni idea. Lo siento mucho, ¿eh? Es que ya sabes, fui a hacer lo que me pediste y me llevé un par de agujeros y me estoy recuperando. ¿Y tu compañera? Pues ella también. Escuchas puntos suspensivos. Entonces, ¿os cogéis una baja? Algo así, pero entendemos que no queremos aprovecharnos de ti. Pero claro, no podemos ir a trabajar. O sea, que tengo que conseguir un equipo entero de la noche a la mañana. ¿Conoces a alguien? Bueno, así el tapa. Oye, ¿conocéis a alguien que quiera trabajar en el súper? Todo es cara de... Esto es como. Sí. Ahí en La, el res- extremo. la respuesta puede ser no perfectamente. Pues no, parece ser que no. Bueno, pues nada, si al final el único trabajo fiable es el de siempre. Vale, bueno, pues nada, que os recuperéis y te cuelgo. No se puede tener responsabilidades. Eso me pasó a mí hace 10 años, solo con 5 trabajos a la vez. Vale, pues os separáis en 2 coches de nuevo. O ahora ya podéis ir juntos. Bueno, antes también podíais. Yo cogería ya uno. Pero aparcamos al otro lejos. Sí, lo dejamos un poco por si Claudia y Beatriz pasa cualquier cosa, que ir corriendo, que sepa que hay un coche. ¿Cuál Y todos dejamos? nos vamos. ¿El mío? El que esté más cochambroso. Bueno, no sé. El mío es el de mi hermano, en realidad es el coche bueno. El que es menos probable que roben. A ver. La ¿Qué zona fácil esta, de todas maneras, construir? era relativamente decente, ¿no? Era como. Sí, esta parece una zona rica. Quiero decir, Pues que no es deja que el no tuyo roben aquí ahí. por si Pero... lo necesitará tu hermano o cualquier cosa. Vale, A muy malas. vale. Dejarle donde lo dejáis aparcado por ahí. Sorpresa, búscalo. Sí. Vale, le dejas la ubicación enviada a tu hermano. Sí. Le mandas también una foto de tu boca o algo. De prueba de vida. Sí, le mando una foto. Vale, pues os vais todos al coche de Tiago y vais a su casa también. Sí, sigamos Sí. el camino. Vale, pues de camino te suena el teléfono, Tiago. ¿Qué nombre pone? Maxine. Hostia. Esto no está en puto. Estaban problemas, ¿eh? Voy a cogerse. Hola. Dime, este es un altavoz. ¿Y quién está ahí? Hola. 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 Amigos, todos amigos. Me habías dicho que igual me traías en algún momento las muestras. ¿A qué hora vas a poder hacerlo? La muestra, ahora mismo. Sí. Sí, os copiando en un papel. Te traigo la mía. Sí. Oye, ¿todo bien? Escuché que te habían imputado o algo así por lo que pasó en el coche. Sí, me han expedientado y estoy... Bueno, no os preocupéis, eso no debería afectaros. Intentaré mantener mi promesa. Lo siento mucho. No te preocupéis, lo importante es que estéis bien. Vamos a ir a mi piso a recoger a Blanca porque tenemos que hacer una movida. ¿Dónde estás tú? Bueno, podría intentar acercarme al piso. Yo estoy por la comisaría. Vale. Tenemos comida también si quieres. No está muy buena, pero...
Bueno, es un alentador. La ha hecho mi hermano. No esperes mucho. Claro, ¿os va bien dentro de 1 hora? Sí. Vale, Sí, sí. pues intento acercarme. Si os doy un toque, bajad a algún callejón o a alguna cafetería, ¿vale? En vez de vernos en la casa. Vale. Vale, hay un bar no muy lejos, que es donde solía bajar siempre. Vale, necesitáis que Y lleve que algo. nos vemos en el baño del bar si quieres. Claro, vale. No sé, como tú entras, yo luego voy en la salida, te doy lo que sea. Claro, se quedó pensando en el de mujeres o en el de hombres. Da igual, hay como un En el pasillo. Pero dije, bueno, a lo mejor tiene una zona común que él sabrá. ¿Sí? Vale, pues nos vemos por allí entonces. ¿Estáis todos bien? Sí, nos han puesto unos parches y los agujeros ya no tienen salida. Estamos bien. Vale, pues nos vemos en 1 hora. Cuidaos. Y te cuelga. Vale, ¿vais a poner música? ¿Vais a ir cantando? ¿Cómo vais a hacer este viaje? Que empieza ya la excursión, más o menos. Con galletitas y todo. ¿Qué más queréis? Pues supongo que sí, que la radio la llevaríamos puesta. Yo creo que si hay alguna emisora que tenga música y noticias de vez en cuando, como para no perder mucho el sentido de la realidad. Típica que cada hora en punto dan las noticias, Sí. pero el resto del tiempo es música. Vale, pues mientras estés ahí escuchando música, saldrán algunas de las noticias. La mujer identificada fallecida en la carretera estaba cerca de un coche que había explotado. Al parecer era una mujer joven de unos 32 años, identificada como Lógica. Al parecer tenía bastantes antecedentes penales y estaba de permiso. La otra mujer identificada, ¿Has dicho lógica? Lógica, es un nombre un poco raro. Ah. Tiene Y y K y todo. Y. ¿Cómo? Sí. Sí, Lógica. No. Luego compartís cada uno cómo ha escrito esto. Sí. Yo en base a lo que dijiste no se parecía en nada a como lo había escrito originalmente. Y ahora lo veo y digo yo. Bueno, esa no es una propuesta. Ah, pues sí, es así. Muy bien. Muy bien. Has acertado. Y la otra mujer, se ha identificado otra mujer próxima en un coche accidentado. Se está valorando que pudieran haber tenido una confrontación y una de ellas haya malherido a la otra, se hayan malherido mutuamente y se hayan herido. La otra mujer identificada era una mujer joven de unos 22 años llamada María Maus, porque se encargaba de gestionar un centro infantil llamado Maus. Esta última no la he ubicado. ¿Es también de nuestro pequeño evento o...? No sé, yo la primera, pues a lo mejor le disparé yo. Arqueo una ceja así como... Como que a lo mejor. ¿En serio? Sí, nos estaba persiguiendo y iba conduciendo y le disparé y le di en la cabeza. Bueno, es igual. Te puede alegar defensa propia, seguro. Pero la segunda no lo sé, ¿eh? De verdad. En la zona se han encontrado indicios de
más potenciales accidentes, había algunos rastros de sangre, huellas de botas de hombres y marcas de coches. Parece que ha habido algún tipo de trifulca en la zona y estas han sido las únicas víctimas identificadas, pero es posible que haya más personas malheridas. Pues un jueves en Medellín. Pero esta vez formáis parte. Poco me parece. Vale, pues... ¿os vais entonces? Tiago, te suena el teléfono. ¿Otra vez? Sí. Otra vez. Pero bueno. Lo voy a comentar este viaje. ¿Qué número o sea que pone? Bueno, ya vais conduciéndole. Bueno, tú igual... no tienes... Creo que no tendrías puesto quién es. Voy a hacerle como que voy a chistar un poco y voy a descolgar y voy a poner el altavoz. ¿Sí? Hola, Tiago. Y ya le reconocería la voz de Blanca Gutiérrez Sánchez. Hostia. Esta no es la Blanca que queremos. ¿Quién llama? Soy prácticamente tu cuñada. ¿Y qué asuntos nos ocupan? Quería comentarte que Romeo se encuentra muy mal. No sé si querrías venir a verle. Porque, bueno, como tampoco está Claudia Beatriz, ya sabes, ni Vicky. Y la verdad es que Carlos Arturo nunca llegó a tener muy buena relación con él. No sé si te lo habían contado. Y bueno, la única sugerencia que tenemos aquí es el abuelo que lo quiere llevar de caza, pero yo la verdad es que no creo que esté en condiciones de ir de caza, entonces no sé si podrías venir a estar con él. ¿Se encuentra mal emocionalmente o físicamente? Ambas. Es que con todas las noticias que han salido y lo que le pasó a la niña, a la madre, es que eran como dos madres para él ya, y después con lo que ha acontecido en la casa, no sé muy bien qué pasó, creo que se peleó en el colegio o algo y está bastante magullado, no sé si podrías venir. Dice que no quiere ir al médico, que él es fuerte y no sé, normalmente decía así como frasecitas rimbombantes y ahora está como muy apagado. Pero un momento. Escribe en la pantalla del móvil. Voy a poner un momento, fingiendo que tengo otra llamada. Suena trola que flipas, pero tampoco soy capaz de mirar a otro lado. Pero que te lo pase, habla con él. ¿Qué dices? Que no, que mentira todo. Nada. Sí, perdona, que era publicidad. Ah, ¿Puedes pasármelo? no, yo estoy en la casa buena, él está en la casa de la piscina. Puedes ir a buscarlo y llamarme. Lo cierto es que creo que no le caigo muy bien, no suele querer verme. Puedo intentarlo, pero a lo mejor me grita. Creo que podrás vivir con que un niño te grite. Ay, bueno, pues entonces me voy a poner las botas malas y te llamo en un momento. Y te cuelga. ¿Qué tía más falsa? Es falsísima. Pero entonces no iría a verlo, ¿no? A ver si es verdad. ¿Qué no? No sé. Estarían mascando un chicle en plan... ¿Qué dice? Está loca. Sí, que no, que esta mujer es más falsa que un billete de 4 pesos, que no. Vale, pues continuáis vuestra ruta, aparcáis. O sea, ¿sí? si os vais a quedar más tranquilos, le puedo decir, yo que sé, a mi prima que se acerque por ahí a ver y ya está, alguien que sea relativamente, no sé, ajeno, neutral. Pero vamos, Vale. estoy mejor lo que quieras, a que eso. La verdad es que huele un poco a trolo. Pues llegáis a la casa de Tiago.
voy a aparcar y voy a bajar. Vale. Vais a ir a la... No habrá pasado todavía una hora, yo creo. Vais directamente a tu casa. Sí. Vale. Pues allí te encontrarás a Seila. Pues le voy a dar 2 besos y le voy a decir hola. Pero nada de que me pasó en el piso con 5 años. Buenas, veo que habéis vuelto todos. He intentado dejar todo más o menos recogido. Como habéis estado antes con Blanca por aquí. ¿Dónde está? ¿No está en casa? Dijo que salió a hacer uno de sus negocios. Es que no nos coge el teléfono. Ya, es que lo dejo aquí. Dice que así no la llaman y no la interrumpen. Bueno, pues tenemos una hora para esperarla por aquí. ¿Tú cómo estás? Bueno, es todo un poco raro con todo lo que está pasando, ¿no? Yo intento no escucharos ni nada, pero os noto preocupados y se nota en la casa. Pero no me quiero meter en nada. Esto es Kevin hablando. ¿Qué info tenía esta persona de todo lo que está pasando? ¿Kevin? O sea, te hago... O sea, esto soy yo preguntando, ¿no? Sí. Como Kevin. ¿Cuál es la info que Sheila tenía? En plan, ¿sabía que Ale está viva porque la está viendo? La habrá visto, pero directamente nadie le explicó nada. O sea, Sigo con el look de penumbra. habrá sacado las conclusiones que haya sacado. Y sabe que mi hermano está en un piso escondido. Si no se lo dijiste explícitamente, probablemente algo algo me lo escuchó. llevé de casa un día y no volví. Habrá habido cosas... A ver, oficialmente desapareció. Seguramente te habrá preguntado, pero tampoco creo que te hayas pasado mucho por casa, la verdad. Últimamente. ¿Quieres galletas? Iba a decir que sí hasta que las ve y luego dice, no hace falta. Creo que saben tan mal como lucen. Se va a No sentar. volveremos a esa panadería. Iba a decir, yo sé que hay muchas cosas que no me contáis. Lo entiendo, cada quien tiene su vida, su privacidad. Y he estado valorando irme de aquí. Lo cierto es que te he mentido desde el principio. Y bueno, quiero que lo sepáis. A mí me pagaron hace tiempo para enamorarte, pero claramente no lo he conseguido porque Hiciste un estaba... buen trabajo, simplemente era muy difícil. Sí, desde luego tu amor por Ale, no, yo no era rival para él. Me Voy a hacer una pagó... pregunta rápida. Sí. ¿Quién más te pagó? Me contrató una mujer llamada Cecilia Arango, pero por lo que tengo entendido trabajaba de alguna forma para Carlos Arturo como la profesora Cecilia. Mira, Ale, Joder, de verdad. realmente les caigo mal a mis suegros. Decían que lo mejor para romper esa relación era que tú la dejaras por otra. Pero lo cierto es que Tuviera luego... muchísimo en común conmigo. Bueno, la mitad es cierto, ¿eh? ¿Cuál es la mitad que lo es? Bueno, no me llamo Seila, pero Te bueno, llamas- me llamo Lulu. Yo perdí a mi familia en Santa Cruz y supongo que me buscaron a mí entre la pobreza y por mi interés en el teatro musical. Supusieron que, bueno, era un buen perfil. Luego ella me ayudó un poco por la información que le sacaba a Ale y a los niños de tus gustos y todo para intentar pues ser un poco la chica ideal.
del perfil que me dieron para enamorarte era luchar contra las injusticias sociales, comentar que había estado ayudando a menores, cantar rap y otros estilos, estar contra las drogas a tope, comentar que mi familia está rota. Ahí me inventé que había cuidado de mi madre enferma y que había vivido en la calle. Y por supuesto decir que por los peques lo daría todo. Yo intenté pues tener toda la información posible porque necesitaba el dinero, pero como claramente no lo he conseguido y la verdad es que he perdido el contacto con ella, no sé si es que ha desistido o qué, ya no me está insistiendo, pues yo tampoco insistí. Lo cierto es que en algún punto me empezaste a gustar de verdad y no sé si en algún momento habrá esa posibilidad, pero si no la hay, creo que es mejor que me vaya. ¿El resto seguimos ahí delante? Sí. Espero que un poco más alejados, pero sí. No. ¿Cuánta información sobre mí has pasado? No pasaba mucha información, lo que querían era simplemente que Ale se pusiera celosa o que tú la dejaras, pero es que no discutís nunca, ¿verdad? Sí, muchísimo, pero en la privacidad. Pues no he conseguido mucho. No sé, quería pedirte perdón y decirte que realmente pues me encantas, pero entiendo que no hago pinto nada aquí. Tiago está intentando pensar qué decir, pero está jodido de la cabeza. Ahora mismo está muy enfadado. ¿Cuánto te han pagado? Preferiría no darte el dinero, la verdad, lo necesito. Creo que no estás en una posición de negociar, no quiero que me enseñes, no quiero que me digas cuánto. Bueno, me pagaba al principio, me pagó bastante, pero ya lo he gastado y luego como hemos perdido el contacto, pues tenía como un pago fijo y ha dejado de pasármelo, entonces pues necesito más dinero del que me aporta trabajar en la gasolinera, así que Se Es va a coger increíble. el cuchillo, Este hombre es increíble. va a coger ¿Dices el eso? cuchillo, Sí. va a sacar su cartera, va a sacar el poco dinero en efectivo que le quede, le va a coger la mano, se lo va a poner en la mano, le va a decir en qué supermercado hemos dicho que había una vacante donde van a contratar y le va a decir: esto es todo lo que vas a sacar de mí, quiero que estés fuera de esta casa conmigo. Pues mirará hacia el suelo y te dirá gracias y lo siento mucho. Yo el aprecio te lo tengo de verdad. Un poco tarde para eso. Va a pasar por su lado, no quiere tener una conversación con esta persona ahora mismo. Pues se irá bastante incómoda a su habitación y probablemente luego la escuchéis llorar. ¿Qué más cosas puede hacer mi padre para ¿Quieres joderme? saber eso? Realmente. O sea... Y pensar lo mucho que me he preocupado por él, ¿eh? Me pasó tap tap. Y suena el teléfono y si lo has guardado, pues es Blanca, y si no lo has guardado, pues es el mismo número de antes. Blanca, la tía de Ale. Sí. Qué pesada, ¿eh? Quedó un Si llamar era Romeo. después. Puedes colgar. Vine a buscarlo, pero se ha caído al suelo y no habla, no se despierta y escuchas como bofetones. Chico, ¿qué hago? Llevarlo a un hospital. De verdad tengo que decirte eso. ¿Y quién paga esto? Tú llévalo. ¿A qué hospital?
a un hospital para pobres, entiendo. ¿Cuál irías tú? Al que esté más cerca, porque hay un chaval que está desmayado en el suelo de tu casa. Pero no será para tanto, ¿no? Es joven. Llévatelo y ya. Y voy a comer. Pero es esto verdad. ¿Cómo voy a saber que es verdad y que es mentira a partir de ahora? O sea, ¿qué razón tiene para tener Que tanto vaya. interés en que vayas para allá? Retenerme, secuestrarme, matarme. Ya, yo Y tenía atraer relación- a Ale, realmente. Potencialmente. Si es que sabe que estás viva, que sospecha. Puede sospecharlo. Sí. Pero también Blanca tenía relación con Carmen María, que tenía relación con la desaparición de niños, que tiene relación con Guille y tú por algún motivo. Además, ¿no crees que quiero decir, que los niños realmente tienen medios de, en fin, que se han criado Además, contigo? pero hay nunca ningún niño solo, ¿no? Romeo tiene a Pablito ahí, si hubiera pasado. Sí. No, Pablito se fue con Quique. Romeo no se quedó solo, ¿no? No, por lo menos los dos pequeños estaban juntos. Yo creo que sí. Tengo el número del otro crío que sea que esté en la casa. Esto debería saber Ale, quién vivía ahí, ¿no? En la piscina. No sé qué Ya hace mucho que no paso por ahí. Mira cómo reconoce que es mala Por madre. descarte tiene que ser Pablillo. Tenías Pablillo y Quique en principio. Voy a llamar a Pablillo. ¡Hombre, Tiago! Menos mal que te acuerdas. ¿Qué tal todo? Bien, oye, una pregunta. ¿Romeo está contigo? No, estará trabajando. ¿Dónde está currando ahora mismo? Veo que no te enteras. No una mierda, por favor, ilumíname. Pues hoy es su primer día trabajando en La Arepa Feliz. Vale. Y no han llamado diciendo que Romeo no se ha presentado ni nada, ¿verdad? A mí, por lo menos, no. A ver, era su primer día. Ahí podemos llamar. Vale, De voy hecho- a de hecho, llamar. voy De llamando. todas formas, si ves a Blanca, no nuestra Blanca, la otra Blanca, mantente alejado. No me gusta. Ah, ya. Se ha venido hace unos días por aquí. O no sé. Y Pues se está- trajo una está cámara molestando. de esas de las caras. Es menos mal que no está Blanca por aquí, si no, no le iba a durar nada. Cámara de las caras. ¿Qué es una cámara de las caras? Una webcam. No, de las de hacer fotos, de esas con un flash enorme. Ah, de las caras de dinero. O sea, cámara de las caras, de caras de rostro. Bueno, tú mantente alejado. Y cualquier cosa me escribes. Claro. A ver cuándo te pasas, tengo muchas cosas que contarte. Espero que todas buenas y ninguna mala. Hay una chica a la que le gusto más que a Romeo, eso te digo todo. Ya se enterará que tienes mala leche y le voy a comer. Y voy a llamar a la arepa feliz. Pues te pitarán los oídos. Y te pita el móvil también porque está comunicando a la arepa feliz. Llama a mi prima. No, a ti no te está comunicando, tú eres la que Ah. provoca que le esté comunicando a él. Ah, coño. Vale. Ah, estás llamando tuya. Sí. Vale. Pues escuchas la voz de tu prima. Sí, la arepa feliz, ¿quería encargar algo? Hola, soy Angie. No quería encargar nada. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Sí, pero si me llamas te paso a mamá. No, espera, sí, solamente va a ser Pero un es que no momentito. pare de preguntar por ti. Vale, ahora me pasas, pero respóndeme una cosa. Hoy empezaba ahí a trabajar Romeo, ¿verdad? Menudo fichaje. Vamos, van a volver todas las personas que lo conozcan. Solo lo habíamos contratado por los viernes, pero yo creo que mínimo todo el fin de semana, ¿no? Sí, es que es un amor. Vamos, es un fichaje tremendo. Y está bien, ¿no? Sí, el problema es que no lo vamos a poder meter en cocina porque tiene que estar de camarero claramente.
Hombre, el cara al público pues es lo suyo. Vale, pues solamente era para ver qué tal había ido. Pero no me cuelgues que te paso a mamá. Vale. Y tapo el micrófono. Está bien. Qué hija de puta. Que le digan que ahora mismo está, en plan, quiero cerciorarme de que efectivamente está ahí ahora mismo. Y que no se ha ido, se ha desmayado por algún motivo como cloroformo. Está bien, está triunfando. Angie, ¿Hola? Angie, ¿qué tal te va? Bien, ¿qué tal, tía? Me han dicho que estabas preguntando por mí. Claro, ¿cuánto hace que no te veo? Uy, muchísimo. Oye, ¿qué tal con Romeo? ¿Bien? ¿El chico es del guapetón? Sí. Ay, ha intentado hasta prepararme una arepa. Le queda mucho por aprender. Bueno, tú le Dice que es enseñas. que aprendió de una tal Ale y que es culpa de ella, pero que lo hacía con mucho cariño. Pues tú le enseñas todo lo que sabes, ya verás. Cómo se le da bien. Hablando de enseñar, tengo que hablar contigo, es muy urgente. Pues cuéntame. No, en persona, tienes que venir. Tenemos que hablar y te tengo que contar algo. La vida de tu hermano depende de ello. Joder. Suena como frase ominosa que luego no tiene nada que ver con eso. Suena como frase ominosa que cuando vaya se le va a olvidar esto. Porque ¿de qué va? Eso de la vida de mi hermano depende de ello. Suena muy serio, tía. ¿Y de qué hermano? Eso, ¿de qué hermano? Tu hermano Cristian está muy enfermo. Sí, ya lo sé, tía. Ya hemos pasado por esto con tu hermana. Tienes que venir y tenemos que hablar. Hermana. It runs in the family. Todavía tenemos un rato hasta que pase esa hora, ¿no? Sí. Bueno, Pues voy, creo que voy a aprovechar, ¿eh? Pues si voy para allá, ¿me lo cuentas ahora? si quieres rápida, yo te lo contaré cuando llegues. Vale, Y voy. de paso miras a Romeo. Sí. ¿Y te quedas aquí a comer? ¿Te voy preparando una de tus arepitas? Bueno, no sé si me podría quedar a comer, ¿Cómo pero a lo mejor me te puedo quedará a llevar comer? las Si vienes arepas. aquí te comes todo y el postre. Bueno, ya veremos. Creo que no, pero voy para Y allá. tráete algún amiguito. Sí, claro. Claro. Sí, claro. Bueno, entonces te voy preparando. ¿La de siempre o quieres innovar? No, la de siempre, la de siempre. Vale. Bueno, pero no vengas sola, que eso siempre da mucha penica verlo. Vale, adiós. Un beso. Un beso, mi niña. Igual no me cuenta nada, pero es que ha sonado tan raro. Ha sonado rarísimo. Tienes toda la razón, Edith. A lo mejor tiene un momento de lucidez y no sé. Ya que sabe cosas, ¿eh? Sabe cosas. Ya. Voy Hay para allá. muchas cosas. Voy para allá. ¿Qué? Que si va a ser sola. Pues no sé, ¿queréis venir alguno conmigo? ¿O queréis? No sé. Es que estáis un Yo poco tengo que hechos estar mierda, pendiente. entonces. No, voy yo sola. Si quieres te acompaño. Así es eso. Igual es mejor que no estemos ninguno solos. Bueno, pues verte. Es que quieres una... Me veo más tranquila. Vamos. Vale, pues entiendo que vais hasta allí. Sí. Vale, cuando llegáis a la arepa feliz, ya os viene un olorcillo sabroso de arepas desde la distancia y que no habéis comido ni desayunado, me parece. Yo llevé bocatas, yo llevé algo de comer, sí, pero bueno, igual ya va habiendo hambre. Sí, yo comí una galleta con regustillo a socarrat. Pues muy rico. Pues cuando llegáis por allí, veis que hay bastante... Bueno, no sé si Juana venía mucho por aquí, pero tú, Angie, apreciarás que hay bastante más gente de la habitual cuando tú venías. ¿No? Parece que les va bien. Veo a Romeo por ahí. Bueno, te costará porque estarás rodeado de un montón de personas que le están hablando, pero sí. Vale, pues voy a acercarme, si puedo así ir un poco rodeando a la gente, y le intentaré pillar como de espaldas. Hola, chico guapo. Y tú me lo dices si tú eres la belleza.
¿Qué tal? ¿Bien? Sí, me voy manejando por aquí. Ahora además he tenido la fortuna de poder trabajar en un lugar tan alegre y con tan buena comida. ¿Quieres que te traiga algo? Puedo darte No, recomendaciones. ¿Cómo que no? lo sé, si yo me conozco el menú, si sabes que mi tía es la dueña, ¿no? Por supuesto que lo sé. Pero es que me han dejado sugerirles cambios. Ah, Así mira. que he sugerido la arepa Julieta. Voy sacando mientras el móvil para hacerme un selfie con él, para mandar una prueba de vida a Tiago. Y con la arepa Julieta ahí. Te enseño la carta. Ponte enseñando la carta, que vamos a mandar una foto a Tiago. A él seguro que le gustaría esta. He hecho el clic. Y sale perfecto en las fotos. Es como... Hombre, sí, no dudaba menos. No dudaba de ello. ¿Y quién es esta buena y hermosa amiga que te acompaña? Es Juana, este es Romeo. No, yo creo que os conocéis, pero no estoy segura. Pero siempre es agradable que vuelvas a presentármela, ¿no? Y te hace Sí. una pequeña reverencia. Le hago como si levantas una falita en plan. Eres así, sencillo. Sí, disculpa si soy demasiado sencillo para ti, pero espero que te sientas a gusto aquí. Bueno, tú sigue trabajando, que no te queremos despistar. Y le revuelvo un poco el pelo. Pero me tenéis que decir el pedido para que podáis sentiros a gusto en el local. Luego. Y cuando te intenta hablar, le vienen a hablar a algunas personas. Ay, mira, Romeo, es que yo quería. Pues le mando la foto a Tiago. Y vamos a buscar a mi tía, supongo que estará en la cocina. Pues cuando vais hacia la cocina, pues te encuentras también con tu prima. Hola. ¿Cuánto tiempo, Angie? ¿Qué tal? Bien. Que es que tu madre quería hablar conmigo, entonces, pues bueno. Claro. ¿Y pero no me vas a contar nada? Hace un montón que no nos vemos. ¿Cómo va todo? Pues bien, no te ha contado. Sabes que tu hermana está en nuestra casa, ¿no? Habéis hablado. Sí, Vale. sí. Está en vuestra casa. Eso. ¿Está en nuestra casa con alguien porque está interesada en estar con alguien? Yo creo... A ver, ¿cuántas veces ha venido Carlota a pasarse tantos días de vacaciones aquí? Bueno, bien, ¿no? ¿A ti qué te parece la chica? ¿La conoces, bien. no? Sí, la conozco. Ha tenido una mierda de vida, pero bien. De hecho, yo no sé si me giro a Juana. ¿Tú la conoces, no? ¿A Odelia? A Odelia, sí, creo que sí. Sí, la conozco. ¿Qué cara pone Juana Sí, cuando digo sí. esto? Porque no sé. Durante un milisegundo se le abren mucho los ojos, pero luego intenta recomponerse y ella como... ¿Me quiere sonar? Pues bueno, pues bien, pues que disfruten. ¿No? Me ha dejado la reacción de Juana, creo que me habría dejado como... Aquí pasa algo, No, no sí, sé qué sí. exactamente. Luego le No, pregunto no. mejor. Odelia es guay, está bien. Sí, yo me alegro mucho por ella. Creo que nunca la había visto tan feliz, ya que yo pues no he podido serlo, por lo menos que mi hermana sí. Ahí, y le paso el brazo por la espalda. ¿Y cómo está tu madre? ¿Está bien hoy? Bueno, por momentos, pero creo que le va bien estar aquí, porque como siempre es la misma receta y todo más o menos igual, pues creo que le ayuda un poco a mantenerse activa. Pero como vaya empeorando no sé cómo vamos a hacer, porque bueno, a lo mejor si Romeo se acomoda bien aquí, pues podemos ir delegando un poco, porque si no... Yo le veo integradísimo, ¿eh? O sea que... Sí, pero no en la cocina no te veas que se apaña tanto. Ya, bueno, en la cocina. Pero bueno, eso es cuestión de mirar. A lo mejor él no, pero se puede buscar a alguien que eche una mano y seguro que se sale adelante, no te preocupes. Sí, pero bueno, es su primer día. A lo mejor es porque ha avisado a toda esta gente y vienen a ver cómo va el resto de
de los viernes. En principio No, solo... no. Es que él es así. Ya lo verás. Bueno, pues me alegro. Si queréis hablar con mamá, está al fondo, allí en la cocina. Espero que no os importe que sea en la cocina. No, no. Y le doy un beso y voy para allá. Y te da una caricia. Cuídate. Entiendo que vais las dos al foco de todos estos olores. Tripas ahí. Y cuando te ve entrar... ¡Ay! Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Y esta chica? Mira, esta es Juana. Te presento a mi tía Conchita. ¿Es tu noviecita de ahora? Encantada. No, no, tía. Mi noviecita no ha venido hoy. Ah, pues esta chica también es muy mona. Sí. ¿También te gusta? Es mi amiga, tía. Bueno, a veces las amigas, ya sabes. Sí, eso es verdad, pero en este caso justo no. Y Juan está pues, intentando no reírse con esto. O sea, no está ayudando, solo está vibrando. Estoy En como, plan, gracioso. ok. No, es que a Juana le está pareciendo genuinamente gracioso eso. Bueno, pues cuéntame que me querías contar algo importante, ¿no? Sí, pero tenemos que hablar en privado. ¿Te importa, amiga de Angie, seguir con esta arepa? ¿Tienes aquí la receta? ¿Ves? Te haría Angie en la espalda. Muy bien. Lo tienes, es tuyo. Lo intentaré con todas las fuerzas. Voy a hacer lo mejor posible. Vale, pues ellas se van hacia la despensa, así que te desconectas un momento. Eso pienso que será breve. Y Conchita te lleva a una habitación y te dice: Angie. Y se sienta en una silla. Estás asustando. Siéntate, por favor. Siento. ¿Qué es lo más importante para ti? La familia. ¿Verdad? Y yo hace tiempo te pregunté que si sacrificarías cualquier cosa por la familia y me dijiste que sí. Y entonces, pues yo, a ver, céntrate en que la familia es lo más importante, ¿vale? Ahora mismo Cristian está en un tratamiento que es mucho más avanzado que el que estuvo recibiendo tu madre. Sí. Pero para ese tratamiento necesitan una serie de investigaciones. Sí. Y dinero. Y necesitan... Te vas a sujetar la mano. Por favor, Angie, no me falles, todo depende de ti. Si no, Cristian morirá como murió mamá. ¿Qué necesitan? Necesitan saber dónde está Guille. Yo se lo dije la última vez, pero ahora no me estás diciendo dónde está y no se lo puedo decir. ¿Pero qué dices? Necesitan a Guille. Guille tiene la información para superar el cáncer. Eso no tiene sentido. No sé si lo tiene, pero lo necesitan. Solo tienes que decir dónde está y que puedan estar con Espera. él. A ver, vamos a empezar desde el principio. ¿Quiénes son ellos? Quienes le van a salvar la vida. Ya, no. Quiero que me digas qué personas son. Nombre. No, porque ¿Sí? tú te llevas muy bien con tus amiguitos y yo no sé si tú vas a cumplir tu palabra. Es que si no tengo esa información, no voy a poder cumplir mi palabra. Solo me tienes que decir dónde está. Y tú solo me tienes que decir los nombres. Pero yo me encargo de todo. No. No hay trato. Y hago como que me voy a levantar. Pues si no te importa la vida de tu hermano, yo ya le he Claro fallado que a me mi importa hermana. la vida de mi hermano, pero no es un trato justo lo que me estás ofreciendo. Me estás contando las verdades a medias y así, si somos familia, tenemos que confiar los unos en los otros. Y no estás confiando en mí. Eso no es tan sencillo. En tu Sí, es muy familia sencillo. ya ha habido quien ha intentado no seguir protegiendo a la familia. Así que, cuéntame dónde está el niño.
No. Pues Tía, caerá sobre tu culpa la muerte de tu hermano. hay mucha gente que quiere hacer daño a ese niño. No pienso ceder ante eso, no pienso ser una persona más. Entonces, ¿crees que la vida de ese niño, o que sepan dónde está ese niño, es más importante que la vida de tu hermano, que siempre ha luchado por ti y te ha estado manteniendo y cuidando, atendiendo del taller y de ti cuando eras pequeña? No creo que sea más importante, pero es una persona. Y es una persona que merece ser feliz como cualquiera. Bueno, pues podrá ser feliz, solo necesitan saber dónde está. Tía, ¿de verdad? ¿Piensas que solamente necesitan saber dónde está a un niño al que han intentado secuestrar varias veces? Necesitan puede ser tan llevarlo inocente. a un lugar y allí pues ya hablarán con él o lo que necesiten. Tía, necesito que me digas, la cojo en plan mirándole a los ojos, necesito que seas sincera conmigo, ya está bien de mentiras. Y ves que empieza a llorar. Siento haberte fallado, Rosa. ¿Por qué dices que me has fallado? No llegué a tiempo ¿Por qué? a salvarte. ¿Pero por qué dices eso? ¿Cómo no llegaste a tiempo? No pude colaborar lo suficiente con la investigación. Y ahora estás muerta y se va a morir tu hijo. ¿Pero a quién te pedían que les dieras la información? ¿De quién te pedían información? Tu hija no está preparada. Sí está preparada, pero necesita saber el porqué de las cosas. Tu hija no tiene ese valor de la familia que teníamos nosotras. Ella prefiere a la gente de fuera que a la familia que tanto la ha cuidado. Ha salido a su padre. ¿Por qué piensas que su padre no hizo lo correcto? Y se levanta. Me has decepcionado. Ya. Vuelve aquí. Hablemos. Cuando quieras me llamas y me dices lo que me tienes que decir. Y se va. Podría Oye. entrar. ¿Ves cómo sale? ¿En qué dirección ha salido? Hacia la arepa, va hacia Juana. ¿Ves cómo sale la tía? Ellos tienen la casa ahí mismo, ¿no? En el. Sí, está cerca. ¿Cómo de feo estaría hacer trespassing y colarme en la habitación de mi tía a buscar cosas? Bastante feo. Pues voy a hacerlo. ¿Vas a abandonar a Juana ya? ¿Acaba de entrar? No, le voy a decir, ven, tenemos que. Pero antes de eso, Juana tiene que tirar a ver qué tal dejó esa arepa. Ostras, tirada de acción o de cognición. De cognición. Si has seguido la No. receta, si lo has hecho lo loco, pues... No, seguí la receta. Bueno, te ha tocado una receta que o controlabas o más o menos la gestionaste. No te habrá servido igual que a la señora, pero... Vale, pues te escabulles, os escabullís y cuando te vas a ir, Juana, te sujeta la mano ella. Tú sí sabes que lo más importante es la familia, ¿verdad? Lo dice Conchita. Sí. Claro, sí. Pues a ver si se lo metes en la cabeza a tu amiguita y te da un ea. Hostia, se me ha acojonado, ¿eh? Uf. Pues. ¿Qué hacemos? ¿Cambio de personas? No, sí, bueno, no sé, que vais a liar ahí arriba. Yo pienso revolver la habitación de mi tía a buscar entre los cajones mierdas varias. ¿Quieres que te ayude? Sí, ¿Qué mierda varia buscamos? información, fotos, cartas, no sé, me da igual, papeles. Y mientras tanto te voy a ir contando.
me ha venido a contar que Kristen está en un tratamiento que sí que es mejor que el que tenía mi madre, pero que necesitan investigaciones y entonces, si no le digo dónde está Guille, mi hermano morirá, porque tiene la información para sentido. curar el cáncer. Ya. Pero lo peor es que Eso no me tiene está sentido. o sea, lo que está diciendo es que mi madre murió porque en su momento alguien debió prometerle la misma mierda y que no llegó a tiempo, no pudo colaborar con la investigación. Y está con el rollo de que es que no me importa la familia y que... Pero, ¿qué quiere? ¿Que les entregue a un niño en bandeja de plata para salvar a mi hermano porque le están haciendo chantaje? No tiene sentido. Mi hermano no me lo perdonaría. No, y eso es algo que, quiero decir, lo que tú estás diciendo, están chantajeándolos para intentar llegar a él, por algún motivo. Ya chantajearon a la madre de Ale. Fue exactamente el mismo razonamiento. La chantajearon en su momento, le pidieron dinero, le pidieron que participara en el rollo este del robo de niños y fíjate ahora cómo se lamenta. No, Sí. he intentado sacarle quién es y no me lo quiere decir, así que pues lo voy a averiguar. Sí. Y ves que está Angie como en plan de estoy hasta el mismísimo coño ya. ¿Hay alguna forma de... ¿Tu tía Conchita tendría algún teléfono? Pues, no sé si tendría uno de estos de... No lo Por si sé. acaso le contactaban por ahí. Si lo podemos encontrar también. Sí. No sé cómo de digital. No la veo yo muy digital, pero yo qué sé, igual sí. Sí, pero vamos y buscamos. Sí. A ver, a malas, aunque sea un teléfono de estos móviles viejos, tendrá la agenda y esas cosas. Si es que lo tiene por ahí. Vale, pues tiradme una tirada de cognición. Cognición. Buscar. Entiendo que nos vais a echar aquí un montón de tiempo, así que... ¿Puedo tirar con sexto sentido? Vale. Vale, pues bueno, Juana está un poco más desubicada en esta casa que no conoce. Claro. Te va ayudando también a mover muebles o cosas. Que oye, Juana igual también, así parece un poco despistada, pero igual sabe dónde esconder cosas de mafiosos, oye. Yo qué sé, igual esas cosas se llevan en la sangre. Y empezáis a rebuscar. Viendo que mi tía es una mafiosa, bien. No, Juana es una mafiosa. ¿Yo? ¿Yo? Pues, Juana, tú lo que encontrarás es un contrato, que no parece que esté especialmente escondido. Bueno, son varios realmente. Hay uno que es en 2009, otro que es en 2012 y otro que es en 2013. Parece que hay uno vigente ahora. Y la contratación es de una mujer llamada Inés Vergara, que en principio fue contratada como cuidadora para, en un primer momento parece que pone para cuidar a una tal Marta y luego pues ya para cuidarla a ella. Ah, ya me acuerdo de esta, señora. creo. No me acordaba de su nombre, pero sí que creo que me acuerdo de su cara. Es así rubita, con el pelo corto, creo. Parecía Scarlett Johansson. Bueno, es una opción. Vale. Y encuentras también otro contrato. A ver si no digo el nombre que no es. Porque la voy a liar. Es que hay dos opciones y te voy a decir la mala. Creo que es esta. Encuentras un contrato en 2008 para protección hospital a una tal Frida Restrepo Hernández.
Y no pone nada más. Pero es la persona contratada es Frida eso, ¿no? Vale. Sí. Esta fue en 2008. Esta fue... Sí, ya sé quién es también. Vale. Y tú, Angie, buscando y rebuscando por ahí, pues parece que también encuentras alguna cosilla. Encuentras unos contratos que no parecen tan blancos como esos. Aquí hay información un poco más suelta. Más que pagos o contratos, parecen notas. Y en una ves una cantidad considerable de dinero y un número de teléfono al lado, con una flechita de ese dinero y ese número de teléfono. Me lo apunto por si acaso. Son 2 números de teléfono, de hecho. Ah. Vale. ¿Qué haces? ¿Lo guardas en el móvil o algo? Sí. O le echo una foto con el móvil. ¿Tú me dirás? Sí. Si no es una respuesta, ¿cuál de las dos? Le echo una foto con el móvil. Vale. Pues esa es la principal información que encuentras por ahí. Y luego también parece que hay una anotación suelta que pone llamar a Victoriano. Parece antiguo ese papel. Y una flechita después de llamar a Victoriano que pone Tiago/Igor. Y luego parece que hay bastante información de una supuesta búsqueda de un niño llamado Ángel. Sí, bueno. Mi sobrina, vale. Y por último, parece que hay una anotación que pone Andrés Domínguez y rodeado. Y otra que pone Guille Peña. Que no encuentras más porque son notas sueltas. Pues... Bueno. Vale, pues... No sé en qué está metida mi tía, pero está metidísima. Sí. No hemos visto teléfono, ¿no? Suyo. No. ¿Tienen teléfono de casa? Sí. Vale. Quiero marcar el número los números de teléfono. Vale, pues marcas uno de ellos y te contesta una voz conocida. Sí. Y es Breida. Cuelgo. Vale. Fine. Vale, pues llamo al segundo número. Y te contesta Sara. Pues cuelgo también. Pues qué mala gente eres, molestando a la gente. Vale. Pues salís ya dejáis todo como estaba. Sí. No sé si lo puso, pero habrían pasado un selfie con Romeo señalando la nueva arepa que se llama Julieta en la arepa feliz. Voy a matar a Blanca 2. Vale, pues entiendo que irías con Ale cuando aparezca hacia el bar. Sí. Porque no vas a hablar más con Sheila, ¿no? No, Sheila mañana va a estar fuera de mi casa y si algún día se me pasa la parienta ya la llamaré. Es que mira que estaba claro que era demasiado perfecto. Y ni así. No caí. Fue de haberme la olí de lejos. Pero... Demasiado perfecta. Estás muteada. Vale, pues lo que puso antes Angie es que mandó una foto con Romeo en plan selfie y estaba señalando una carta de menú, señalando la arepa Julieta.
Él muy bien, no se le veía mal. Estás muteada. No te oigo todavía. Hola, ¿ahora? Ahí va. Pues un timo espectacular. Hija puta, Tu familia una tras otra, Joder. Los trasfondos que me habéis pasado. Vale, pues ¿cómo vais a ir al baño? ¿Vais todo el mundo al baño de mujeres, todo el mundo al baño de hombres? Pero ahora en el pasillo del baño, ¿no? Sí, vamos a ir como al baño. Te vas a pedir una Coca-Cola o un vodka, no sé. Más ¿No? o menos lo mismo. ¿Qué conduces? Vale, pues vais hasta allí y os la encontráis efectivamente. Y cuando os ve, no hace movimientos muy efusivos, simplemente se mueve con cuidado. Dice, ¿habéis traído las muestras? Te vas a arrancar disimuladamente. Claro, no lo va a hacer delante de ella. Creo que justo antes de entrar hace de arrancarse un pelo y es como... Lo que no tengo es una bolsa ni nada. Puedo pedir, no sé. Bueno, tengo yo bolsas para muestras policiales, pero ¿no me ibas a pasar 3? Sí, pero las cosas están muy complicadas ahora mismo. Entonces, Y ¿con qué puedo quieres? darle ¿Con cuál quieres que coteje esta? Como no tenemos con qué comparar, podrías... ¿Hay alguna forma de mirar si tengo alguna enfermedad o algo genético extraño o drogas en el sistema? ¿De alguna forma? Bueno, la policía no suele hacer ese tipo de análisis normalmente. Ya. Tendría que solicitarlo de otro modo. Bueno, quizás pueda intentarlo. Le va a dar un abrazo. Leandro es probablemente la única persona que está haciendo las cosas bien. Aunque no para decepcionarla de alguna forma. Eso más frente a una madre que tiene. Pues la pillarás de sorpresa. Me sabe muy mal haberla puesto en un aprieto. Así que, Ale, tú verás la cara cuando él la abraza de que la pilla por sorpresa y entonces hará el gesto como de acompañarte en el abrazo, pero como racionalizándolo, en plan, ¿estás bien? Sí, está siendo un día muy largo y creo que solo son, no sé, la 1 de mediodía. ¿Hay algo más que puedo hacer yo? Es posible que no vaya a estar muy disponible estos días porque tendré que ir a declarar sobre lo ocurrido. Entonces, bueno, no estaré demasiado disponible. Espero que no pierdas tu trabajo por nuestra culpa. No os preocupéis, si lo pierdo de todas formas había mucha gente intentando conseguir esto. Si habéis oído por las noticias que el chico ha fallecido, no es así, ¿vale? Está hospitalizado, sí que es cierto que está muy grave, pero no ha fallecido, simplemente intentando protegerlo porque, bueno, es posible que tenga relación con algún tipo de mafia peligrosa y para evitar que vayan a intentar rematarlo, es importante que podamos mantenerlo con vida para preguntarle y saber si nos puede dar algún tipo de ayuda. De todos modos, es posible que quieran asegurarse de que se ha muerto. Bueno, El chico, ¿sabéis quién era? El nombre. Pues el nombre, creo que no. ¿Queréis saberlo? Sí. Pues su nombre es Niya Gonshiro. Es hermano de Yo Gonshiro, el chico que falleció en el intento de rapto de Guille. por eso matasteis a mi hermano.
Ah, pues lo entendí todo mal. Vale. Queremos averiguar de qué, bueno, qué información puede tener, así que esperamos que, bueno, consiga sobreponerse a lo ocurrido. También tenía un disparo en el pie que no parecía tan reciente. Lo que está claro es que trabaja para Torino. Pues sería muy interesante, la verdad, conseguir esa información. Ahora mismo está en el hospital bajo la protección de Teresa Mencía. No sé si la conocéis. Es la pareja de una chica que creo que fue amiga vuestra, Stephanie. Ah, Mm, sí. Bueno, ahora él está en estado capturado, pero está completamente inconsciente. Es posible que... Esperamos que despierten unos días. Así que a ver si hay suerte. Pues sí, Si no muere, no podrán hacer acusación de homicidio ni de asesinato. pero es peligroso, quizás vayan a rematarlo, ¿eh? Así es. Por eso hemos puesto seguridad, pero bueno, no dan toda la que desearíamos. Claro. ¿Quién es de fiar realmente? ya. Sí, así que bueno, yo claramente no voy a poder estar allí para protegerlo, aunque quizás sea mejor si no seríamos dos blancos juntos. No sé si os puedo ayudar en algo más. Y te da una caricia, Tiago, de apoyo. Si no, supongo que es mejor que no nos vean juntos. Tienes nuestro número, así que no somos más que unos niñatos, probablemente a tus ojos. Pero estamos previno para andar juntos en estos, entonces llama si necesitas algo. No os veo como unos niñatos. Os puedo asegurar que sois más maduros y comprometidos con la justicia que muchos que se llamarían adultos. Ojalá hubiera más personas como vosotros, quitando la parte de la violencia. Y os da así una pequeña caricia con el dedo en la mejilla. A los dos. Nos Bien. veremos entonces. Sí, intentaremos no meterte en más problemas. No os Vamos a preocupéis. estar 3 días muy desaparecidos, pero tenemos que hacer algo. Pero Pues espero que cuando volváis ya no tenga yo ningún problema con la justicia. Y veis que bueno, vuelve al baño, se lava las manos y se va alejando. ¿Y qué vais a hacer vosotros? Vamos a comprobar si Blanca ha vuelto. Vale, hacedme una tirada de cognición. yo no tengo de eso. Pues por vuestro bien espero que os salga bien. Menos mal. Bueno, os ha salido bien esto. Ahora depende de vuestras decisiones. Vale, tú, Tiago, estás pensando en Blanca. Al pensar en el nombre de Blanca igual te enturbia ahí un poco la mente. Pero, Ale, tú acabas de ver, por darte la imagen que tengo en mi cabeza, el bar que me he imaginado es bastante... No es muy cuadrado, es más alargado y al final tiene una puerta acristalada. Maxine está saliendo hacia afuera y tú ves por el reflejo de uno de los coches que hay alguien con una pistola esperando para dispararle en cuanto salga por la puerta. Grito al suelo. Así, en todo el bar. En todo el bar. Hombre, no voy a dejar que se muera. Es que Claro. tengo que dispararle tú antes. Es que entiendo que se ha alejado de mí, o sea, no puedo tirar de Claro, ya ella. se está yendo. A lo mejor si no fueras tú, que estás coja, podrías correr. Claro, si fuera Tiago le daría tiempo, pero Ya, porque no he visto una mierda. grita al suelo. ¿Cómo lo gritas? ¿En plan al suelo o al suelo a la armada como un Al suelo a atentado? la armada, al suelo policía. Vale, pues escucharás a prácticamente todo el mundo dentro de la cafetería. Automáticamente la mayoría se agachan, algunos se queda despistado, mira al resto y se agacha. Y Esto es obviamente, Medellín, aquí disparan todos los días. claro, o sea, se lo creen y se agachan.
Y obviamente Maxine también se agacha, se pone contra la pared, entre la pared y una mesa, y te mira en plan, ¿what? Tiago te dice, ¿qué dices? Tiago se Tiro agacha. de ti para que te agaches también. Y hago señas de hacia dónde vi la persona con la pistola. Vale, pues Maxine se intenta seguir un poco la guía de tu mirada. Ves que pone cara de fuck y avisa a todo el mundo, tranquilizaos, mantened la calma, soy policía, yo me encargo. Y ves que va un poco saliendo hacia afuera con cuidado, buscando también en los reflejos. Y pues ahora van a dispararse Yo también voy mutuamente. a sacar la pistola. Bueno, voy a mantenerla escondida para que no se alarme la gente del bar. Pero está preparada. Voy a sacar la pistola poquito. Vale, pues vamos a ver qué tal dispara Maxine y qué tal le disparan de vuelta. Este es Maxine. Bueno, es un 6. Podría ser peor. Bueno, 7. Es un, sí, sumador. Vale. Yo también. Y aquí igual. Vale, ¿veis disparos cruzados? Bueno, no, lo hizo mejor Maxine, que sacó doble 5, ¿no? Y veis esos disparos cruzados. Ahí la gente grita cuando ve. Maxine se asoma un poco, dispara hacia afuera y él le dispara, pero da simplemente en una de las macetas y le ves correr por el reflejo y huir. Maxine se queda un rato vigilando, asegurándose y bueno, mira hacia adentro. Voy a avisar que venga una patrulla aquí a revisar que todo está bien, pero no os preocupéis, parece que se ha alejado. Y te va a mirar para no escandalizar a la gente, Ale, y te va a hacer un gesto de gracias. Y veis que se va a subir inmediatamente a su coche y a alejarse de ahí porque está poniendo a la gente en peligro. Pues deberíamos escaparnos también antes de que lleguen más policías. Sí, por suerte estamos como en la puerta del lado del piso. Vale, os volvéis entonces al piso a ver si ha vuelto Blanca. Vale, pues volvéis al piso y entiendo que por la hora lo dejamos aquí, pero ahora sí que estaría Blanca. Menos mal, menos mal, menos mal. Probablemente estaría cuando abréis la puerta mirando el móvil. ¿Me habéis llamado? Casi os quedáis sin Maxine. Menos mal que has sacado la tirada de tu vida. Era 6 o más.